Que abran su Biblia en Isaías 41:10. Isaías 41:10. Y la palabra de Dios dice así: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es de mis versículos favoritos y me gusta porque nosotros como jóvenes, y bueno, la gente en general, siempre tenemos durante nuestra vida problemas, luchas, depresiones, situaciones difíciles en las cuales te da miedo o a veces sientes que no puedes seguir más, ¿no? Y ese versículo me gusta a mí leerlo cuando yo me encuentro dentro de unas de esas situaciones en las que siento que no puedo o que siento que con mis propias fuerzas no puedo salir de ese problema. Y cuando leo este versículo me fortalece mucho y yo sé que a ustedes también nos pueden fortalecer, porque en este versículo Dios nos da a saber que no estamos solos, que Él está con nosotros, que a pesar de lo que pasemos o de los problemas o de las situaciones, por ejemplo ahorita lo que estamos viviendo, Él siempre nos va a ayudar y dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? Entonces Dios nos da a saber que no estamos solos, que Él está con nosotros y Él siempre nos va a ayudar y siempre nos va a fortalecer. ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar y vamos a dar inicio. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por un día más de vida. Te doy gracias por cada joven que está escuchando esta barca de salvación, Señor. Te pido que seas tú hablando a sus vidas, Padre. Señor, que ahí en sus casas seas tú tocando sus corazones, Señor. Que esta palabra sea de bendición para ellos, Señor, y para la gente que la pueda escuchar en internet, Señor. Padre, declaramos que tu presencia está con cada una de las personas que está viendo este video, Señor. Padre, que no importa los problemas o la situación por la que estamos pasando, sabemos y confiamos que tú estás con nosotros y que nunca nos vas a dejar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
después de adorar a Dios, les voy a invitar a que ahí en sus casas busquemos en la palabra de Dios Gálatas 2 del 20 al 21. Gálatas 2 del 20 al 21 y se los voy a leer. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hoy vamos a ver acerca de la palabra de Dios y lo que dice el apóstol Pablo, cómo fue que después de exhortar al apóstol Pedro, él tenía en su corazón este sentir, no solamente después de que lo hizo públicamente, porque si vieron las barcas anteriores, él lo exhortó públicamente, lo corrigió, y porque la manera en la que él se estaba moviendo ya no era conforme a la voluntad de Dios, sino era conforme a la carne. Entonces, después de exhortarlo, le dio un consejo muy sabio y le dijo que era una clave para él que él viviera conforme a la voluntad de Dios, pero también les dijo a él que con Cristo está juntamente crucificado. Él usó esta palabra, que con Cristo estaba juntamente crucificado, para darle a entender la manera en la que él estaba viviendo, el apóstol Pablo, después de exhortarlo, después de decirle todas estas cosas. ¿Y qué es estar crucificado? La palabra estar crucificado para el apóstol Pablo era que no vivía conforme a la carne, sino que vivía conforme al Espíritu. Crucificar la carne es que nosotros podamos morir al pecado, podamos crucificar todo aquello que nos separa de Dios. La palabra pecado significa, se los voy a decir, es una acción que va en contra de la voluntad de Dios. Es una acción que es una transgresión voluntaria y consciente de lo que está establecido por Dios. Es ir contra la voluntad de Dios, y es lo que estaba haciendo Pedro, es lo que él estaba haciendo, sino no estaba haciendo la voluntad de Dios en su vida, sino que estaba yendo más allá, ya no estaba haciendo lo que Dios quería, sino que se estaba dejando guiar conforme estaba su situación. O sea, a veces sí pasa gente o nosotros nos ha pasado, más bien dicho, que nos dejamos llevar por momentos. Si estás con gente que conoce de Dios, eres así, bien espiritual, amén, aleluya. Y si estás con gente que no lo es, pues también lo eres. Y no significa, y no lo vayan a malinterpretar, porque también él decía que a los judíos se había hecho judío y todas esas cosas. Él se refería a que su manera de vivir sea como fuera, que al mostrarse a la demás gente pudiera ver que Cristo estaba viviendo en él, y él le daba una clave que era que crucificaba la carne. Si él lo decía hoy, por ejemplo, si decía yo estoy con Cristo juntamente crucificado, también lo podía decir el día de mañana, yo estoy con Cristo juntamente crucificado, y así sucesivamente. Si nosotros vivimos constantemente crucificando nuestra carne, crucificando eso que nos aparta de Dios, que es el pecado, que es la transgresión de la ley, podemos ver en la palabra de Dios lo que es el pecado, lo que va en contra de la voluntad de Dios. Aquello, si eres, un ejemplo básico, si eres rebelde, es un pecado. Si vives diciendo mentiras, es un pecado. O sea, no creo que todos estemos ignorantes a lo que es el pecado. Todos sabemos y tenemos esa conciencia cuando queremos hacer algo que está mal, que nos está, como quien dice, aquí tenemos un ángel y un demonio, ¿no? Que te dice una cosa y otra. No es tanto que tengas uno aquí y otro acá, sino que es tu carne y también el espíritu. Cuando Dios te habla a través de su palabra y te corrige, y también a través de otras personas, porque lo acabamos de ver, que lo hizo
lo hizo Pablo, y se lo dijo a Pedro y lo hizo de una manera pública. Espero que Dios nos libre que lo hagan de esa manera, que seamos exhortados mejor a través de la palabra de Dios. Y él le decía esa clave, que debía de vivir constantemente crucificando su carne. Crucificar es morir aquello, que cuando alguien está muerto, tú le llevas algo que en lo que él se deleitaba, si lo conociste, obviamente no va a haber ninguna reacción en él porque está muerto. De la misma manera Dios nos pide que nosotros debemos morir a nuestra carne, que aquello que te gusta tanto, que cuando estés en esa situación, tú puedas decir no. ¿Por qué? Porque ya has muerto en tu carne, ya eso que en ti vivía, esa persona enojona, esa persona que decía mentiras, esa persona que hacía cosas indebidas, para no ir más profundo, esa persona ya murió, ya no vive en ti. Y hay otro versículo en 2 de Corintios 5, capítulo 5, versículo 17, ¿lo buscan? 2 de Corintios 5, 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es la clave también de poder cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Tu viejo yo. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas, no solamente una, sino todas son hechas nuevas. En ti deben de ser hechas nuevas todas las cosas, todo lo que tú eras antes, ya no debe de en ti vivir esa persona que tenía ciertos hábitos que no estaban bien. Es lo que Dios nos dice a través de su palabra, que el que está en Cristo es permanecer en Cristo. No es que hoy estás en Cristo y mañana ya no, y pasado sí, y luego no, y la semana siguiente sí, y la semana que viene no, y así sucesivamente. No, es que tienes que permanecer en Cristo. Por eso incluso existe esa palabra, y la gente que no conoce de Dios nos exige, a veces cree más en Dios, en el Dios que cambia, que uno mismo. Porque siempre exigen más de ti, siempre si hiciste algo bien, no te van a alabar eso que hiciste bien, sino que te van a criticar lo que no estás haciendo bien. Y siempre está la clásica frase, y eso que es cristiano, incluso entre nosotros la hemos llegado a usar, los que ya conocemos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que es un Dios que cambia a personas. En la forma inconsciente ellos también lo creen, porque están esperando lo mejor de ti. Esperan lo mejor de ti, esperan que tú seas diferente, que no seas el mismo, que a pesar de que te digan aleluya o cristianito, ellos esperan eso de ti. Incluso nosotros, entre nosotros también esperamos lo mejor de nosotros. Dios espera lo mejor de nosotros a través de que nos exhorta y nos habla, para que nuestra vida sea diferente, para que podamos cambiar día con día, no solamente hoy, sino mañana, pasado y todos los días de nuestra vida hasta que Él venga. Así lo dice su palabra, que esa obra que ha empezado en nosotros la va a perfeccionar hasta que Él venga. Entonces es cuando nuestra vida va a empezar a dar frutos, a ser diferente a como era antes. Y es lo que le decía el apóstol Pablo. Le exhortaba a que él viviera crucificando su carne diariamente, que era la mejor manera de vivir para él, incluso para aquellas personas que no tienen fe y no tienen esperanza. Yo me he topado con muchas personas y he hablado con diferentes personas, y hay gente que no tiene fe. Me he topado gente que les llaman ateos, y ellos no creen en Dios, y su justificación siempre es que yo una vez vi a cierta persona que hizo esto. La gente desea y anhela ver a Dios en nosotros. Es lo que desea en su corazón, de forma inconsciente, porque lo desea ver en una persona a Dios. Que si existe lo pueda ver a través de alguien más.
porque lo justifican. Si existiera, no hubiera maldad. Si esto lo desean ver a través de nosotros, a través de su creación. Es lo que ellos desean en su corazón, y yo creo que también nosotros deseamos ver al Dios que leemos en esta palabra, al que abrió el mar, al que limpió leprosos, al que aceptó a aquellos que nadie quería aceptar. Incluso cuando estuvo aquí en la tierra, los pecadores eran los que más le seguían, los que querían estar con él, y fue criticado porque él se sentaba con pecadores como yo, como tú, con defectos. A mí me encanta un versículo, entonces se los voy a leer, es 2 Corintios 12, 9. 2 Corintios 12, 9. Dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A mí me encanta saber esta palabra, porque yo sé que Dios me ha visto a mí, no porque sea perfecta, no porque todo esté bien en mí, sino por mis debilidades. Al contrario del ser humano, que cuando te ve y te ve tus defectos, lo que hace es alejarse de ti o excluirte, Él no lo hace, al contrario. Él ve tus debilidades y dice, oye, esas debilidades, en eso que tú te sientes tan mal, en eso que tú crees que está mal, en eso yo me voy a gloriar, o sea, en eso voy a mostrar mi gloria. Es la gracia de Dios. En el versículo 20 lo dijo también de Gálatas, que no sea en vano la gracia de Dios, lo dijo Pablo, que no sea en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo inmerecido, es un regalo inmerecido, es el poder de Dios obrando en tu vida, es el perdón, es incluso la sanidad, y viene tan completo la gracia de Dios que por eso lo dice que es un regalo inmerecido, porque es un regalo demasiado grande, que no solamente incluye el perdón, sino que incluye muchísimas cosas, muchísimas bendiciones. Y es lo que a mí me encanta saber, y yo creo que también es de esa manera se sentía, y me identifico con el apóstol Pablo, porque él sabía que sus debilidades Dios se iba a manifestar. Y mientras tú permanezcas en Él, se te van a pegar cosas buenas. Cuando nosotros convivimos mucho con una persona, se nos pegan cosas buenas o se nos pegan cosas malas. Yo soy de un 10% seriedad, un 80% soy relajo y 20% es seriedad. Y luego me junto con una persona que se llama Juani y es curioso porque se intensifica eso, lo que es el relajo. Entonces, sí hablamos en serio, pero casi todo es relajo. Y una persona me dijo, dice, es que cuando ustedes están platicando, siento que nada es en serio, nada es de verdad, todo es relajo. ¿A qué voy con esto? Igual pasa con Dios. Hay cosas que hay en ti que son buenas, que tú no sabes, y entonces estando con la persona correcta se van a intensificar y van a sobresalir, y aquellos defectos se van a ir, o van a ser tantas sus virtudes que ni siquiera se van a dar cuenta de tus defectos. ¿Por qué? Porque estás viviendo conforme a la palabra de Dios, y no de una forma como lo llaman los otros aburrida, sino que es algo real, algo que tú puedes experimentar, algo que tú puedes ver, y lo que también los demás pueden ver y lo pueden incluso palpar en tu vida, porque van a ver los milagros de Dios en tu vida, van a ver la diferencia. Y es lo que le decía el apóstol Pablo a Pedro, que su vida fuera diferente, que si se iba a juntar con los gentiles, que no les exigiera, sino que fuera ejemplo, como él lo fue. Incluso Pablo se atrevía a decir, sean imitadores de mí, pero él era imitador de Cristo. Entonces, por eso se atrevía a decir, sean imitadores de mí. Después decía, como yo de Cristo. Lo que ellos podían imitar de él eran buenas acciones, porque él estaba imitando al gran maestro, él estaba imitando a su Señor, y él reconocía todas sus debilidades delante de él, porque solo así
podemos también ser transformados cuando reconocemos que somos débiles, cuando reconocemos que estamos haciendo mal, independientemente de quién te lo diga o en la situación en la que te lo digan, porque en ese caso a Pedro se lo dijeron delante de todos, porque así lo dice la palabra de Dios, que se lo dijeron públicamente. Dios me libre de que me pase eso así públicamente, mejor prefiero en secreto o a través de su Espíritu Santo que me hable. Pero el apóstol Pablo deseaba en su corazón que él fuera diferente. ¿Para qué? Para la gloria y la honra de Dios, porque ahí te das cuenta que existe un Dios. Cuando ves a una persona que era esto y ahora ya no lo es, y solamente algo sobrenatural, algo con poder pudo haberlo transformado. Para terminar, les exhorto a que nosotros vivamos una manera en la que nosotros podamos permanecer en Dios. Permanecer no solamente hoy, o permanecí el año pasado, no hables de las glorias pasadas, porque las glorias venideras son más grandes, así lo dice su palabra, que la gloria postrera siempre es mayor que la primera. Si tú pudiste experimentar a Dios, lo vas a experimentar aún más que en el pasado. Y puedes ir transformándote. No te acostumbres a vivir siendo cristiano por sobrenombre, sino que trata de vivir una vida que sea cercana a la de Dios. Y es un reto para valientes, porque todos hacen lo que todos les agrada en su carne, y si vas a hacer lo correcto siempre vas a ser más criticado que cuando haces lo incorrecto. Si te ven con una Biblia eres más criticado y te ven más que si te vieran haciendo algo indebido. Pero vale la pena el precio que se tenga que pagar, porque por eso lo dijo de esa manera, por eso lo describió de esta manera, crucificado, porque nuestro Señor Jesucristo le dolió dar su vida por nosotros y fue crucificado por nosotros. Él tuvo que pagar el precio. Yo pienso que también nosotros no nos va a ser fácil, tenemos que pagar un precio, pero vale la pena pagar ese precio. Y para terminar les voy a compartir un pensamiento, algo que me encantó y que me describió también. No sé si ustedes ojalá y se sientan identificados. Dice: muchos creen que busco a Dios porque soy bueno o porque me siento más santo que ellos. Si tan solo supieran que lo busco tanto porque soy débil y uno de los mayores pecadores. Así es, no lo busco porque sea bueno, lo busco porque Dios es muy bueno conmigo. Todos los que estamos en el camino de Dios y que decidimos hacer las cosas diferente y que a veces fallamos, pero nos volvemos a levantar, pero aquí estamos, no nos vamos a rendir, y espero que tú tampoco te rindas a pesar de que falles. Puedes ver en la Biblia que los hombres que Dios usó eran demasiado imperfectos. Lo acabas de leer, a Pedro lo corrigieron delante de las personas. Creo que Dios nos ama tanto. Yo siempre digo, cuando Dios me da algo, no es que me lo merezca, es que yo entiendo que son los atributos de Dios, es lo que es Dios. Y con esta palabra vamos a orar para que Dios ministre tu corazón, para que Dios nos ayude a vivir una vida agradable delante de su presencia, que nos ayude a permanecer en Él, que nos ayude a crucificar nuestra carne, como decía el apóstol Pablo, y que día a día podamos agradarlo. Y no solamente quiero orar por esta palabra, sino también por tus necesidades. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero debes de confiar en Dios, debes de tener tu fe en Dios. No hay más que confiar en Él. Él es un Dios bueno, Él es un Dios de misericordia. Y permite que tú que crees en Él, que Él se manifieste en tu vida para que los que están a tu alrededor también puedan creer en Él, aún los que se consideran que ellos dicen en su corazón que no existe, por las circunstancias de la vida que los ha llevado a creer en eso, que a veces son difíciles. Yo te pido que inclines tu rostro ahí donde estás y que también pongas tu petición delante de Él
y que Dios haga un milagro en tu vida, si es de sanidad, si es un milagro creativo que tenga que hacer en tu economía también, en todo lo que tú necesites. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu hermosa palabra que cada vez nos confronta, pero también, Señor, nos corrige, y al corregirnos trae gozo a nuestra vida porque nos va formando. Somos barro en tus manos, Señor Jesús, y ayúdanos a día con día a poder agradarte, sin importar las circunstancias. Te pedimos, Señor Jesús, que aumentes nuestra fe para cada día de nuestras vidas poder ver tu gloria manifestándose. Te pedimos, Señor Jesús, que nos perdones todas nuestras debilidades, que tú nos limpies, que nos purifiques y cada vez podamos acercarnos más a ti, porque tu palabra dice que tú nos elegiste a nosotros, no nosotros te elegimos a ti, tú pusiste la mirada sobre nosotros, y es por eso que estamos aquí. Te damos gracias porque no miraste nuestros errores, porque miraste en nosotros cosas diferentes, y es por eso que estamos aquí. Te pido por cada necesidad de los que estén en cada lugar, Señor, en sus casas o en el lugar donde estén escuchando esta palabra. Te pido que seas tú ayudándolos. Al que esté, Señor, preocupado por la situación, dale paz. Al que esté necesitando, Señor, sanidad y no puede ir a un hospital, sánalo en el nombre de Jesús, Señor. Aquel que tiene necesidad económica, seas tú siendo su buen pastor, y que crea en ti que nada le faltará, que hagas milagros creativos en su vida, que hagas cosas maravillosas en su economía. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, nos vemos la próxima semana. No se pueden estar perdiendo sus Barcas de Salvación y Estudio Bíblico. Les mando un saludo de parte de la Red Juvenil y espero que nos veamos muy pronto.